Muy buenos días. Lunes 27 de mayo, ya terminando este helado mes de mayo. Estamos comenzando el quinto programa de Semana Económica de este año 2024 y queremos, antes que nada, como siempre, agradecer el valioso aporte y cooperación de las empresas que forman parte de ICARE. ¿Qué queremos hablar hoy día? Bueno, de un tema que yo diría que se ha tomado todo. Se ha tomado la conversación en las casas, se ha tomado las conversaciones políticas, se ha tomado la agenda del gobierno y tiene que ver con la delincuencia y cuáles son los costos económicos de la delincuencia. Déjenme ir con algunos números para que ustedes sepan. Ya en el año 2022 la encuesta CACEM mostraba que el temor a la delincuencia se había elevado a niveles históricamente altos, creciendo la victimización, y la mayoría de los chilenos habían atestiguado al menos un caso o un evento vinculado a la delincuencia. Después la encuesta Preocupaciones del Mundo de Ipsos de septiembre del 2023 posicionó a Chile como el segundo país con mayor nivel de inquietud por crimen y violencia entre 29 países que evaluaron, con un 60%, solo superado por Perú. Y por encima, fíjense ustedes que, había más temor en Chile que en México, que en Colombia y que en Brasil. Paz Ciudadana 2023 refleja alto temor a ser víctima de un delito. Esto alcanza un 31% de las personas tiene alto temor a ser víctima de un delito, que es la cifra más alta desde que comenzó el registro hace 23 años. Y por último, la ENUSC, la famosa ENUSC, publicada en diciembre del 2023, indicó que la sensación de inseguridad alcanzó 90,6%, obviamente otro máximo histórico. Este tema obviamente tiene consecuencias no solo a nivel personal, no solo a nivel de que caminamos menos por la noche. Antiguamente uno podía ir en micro a una fiesta, hoy día ni hablar de ir en micro a una fiesta, pero tiene consecuencias económicas importantes tanto en crecimiento como en inversión. Para hablar de este tema, tenemos invitado a Leonardo Hernández. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Michelle, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Él es director alterno de CLAPES UC y académico en la Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es ingeniero comercial, magíster en Economía, Master in Arts en Economía, Master in Philosophy y doctor en Economía Financiera de la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado en altos cargos, Banco Central, Asociación de Bancos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Pero lo más importante para nosotros hoy día es el coautor, junto a Marcos Balmaceda y Jorge Alfaro, para no dejarlos fuera, ¿no es cierto?, del estudio Costo Económico de la Delincuencia, Chile 2013-2022. Y para comenzar, Leonardo, vamos a empezar más suave, porque como la delincuencia es dura, ¿no es cierto?, y estamos a lunes y hace frío, empecemos antes hablando un poquito de CLAPES, porque hemos tenido acá, no solo tú, hemos tenido otras personas de CLAPES acá, pero hay mucha gente que se pregunta qué es CLAPES, porque antes existía la Facultad de Economía de la Universidad Católica y era la que publicaba y decía cosas, pero ahora existe este CLAPES. ¿Qué es CLAPES? Mira, CLAPES es un centro asociado a la Universidad Católica que lo formó el exministro Felipe Larraín hace ya 10 años, estamos en nuestro 10º aniversario. Y el propósito del centro es dedicarnos precisamente a la discusión de políticas públicas. Entonces lo que hacemos es que distintos temas de las políticas públicas los analizamos, los estudiamos con algún fundamento técnico serio y enseguida queremos ser un centro que convoca a la conversación y a la discusión. Entonces nuestra principal actividad es documentos técnicos como el que tú mencionabas, del costo de la delincuencia,
seminarios, invitación de personas a discutir. Hemos tenido muchos seminarios de distinta índole para discutir temas que le preocupan a las personas. Ciudadanía está preocupada de seguridad, educación, salud. El año pasado dedicamos un esfuerzo grande al tema de la nueva Constitución, de la discusión constitucional y así sucesivamente. Ese es el propósito de CLAPES. Nosotros nos dedicamos a las políticas públicas, queremos proponer buenas y mejores políticas públicas para Chile y para Latinoamérica. Pero estas buenas políticas públicas tienen que tener un asidero técnico sólido y ese es nuestro trabajo. Fantástico. Y es muy necesario, por cierto, ojalá tengan eco, ¿no es cierto?, en las autoridades que son las encargadas de definir. Ustedes hicieron este estudio del costo económico de la delincuencia. ¿Por qué lo hicieron? Porque definitivamente, ¿no es cierto?, en la medida que suben los índices uno tiende a pensar, bueno, esto tiene que tener algún costo. Cuéntame, ¿qué es lo que hicieron, cómo calcularon y cuáles son las conclusiones a las que llegaron? A ver, tú mencionabas en la introducción que una de las dimensiones de la delincuencia es que en el mediano y largo plazo va a frenar la inversión y el crecimiento. ¿Qué pasa? Los inversionistas ven un país más inseguro y dicen, voy a pensarlo mejor si voy a invertir a Chile o no, porque el Estado de Derecho no se está respetando, ¿no es cierto? Los derechos de propiedad no se están cumpliendo, conocemos, ¿no es cierto?, muchas situaciones en que hay usurpaciones de terrenos y cosas de ese tipo. Eso en el mediano y largo plazo va a frenar la inversión y el crecimiento. Ese ángulo es muy importante, por eso lo menciono, pero no es el que nosotros miramos ni el que nos motivó. Hay estudios sobre eso, nosotros no nos metimos en o sea, el preguntas. costo económico que ustedes calculan no incluye el ángulo de menores inversiones que lleguen a Chile, producto de que es un peor país para invertir. Exactamente. Esa dimensión no la cuantificamos. Se puede cuantificar, pero no es el ángulo que tomamos nosotros. Lo que nos motivó fue preguntarnos, la ciudadanía ve el problema de delincuencia con mucha preocupación. En este momento es el tema que más preocupa en cualquier encuesta, número 1, delincuencia e inseguridad. Y esto ciertamente tiene un costo en bienestar. Y de ahí partimos nosotros. Esto no es gratis, esto tiene un costo en bienestar. Lo más simple es imaginarnos que todos nosotros andamos con más susto por la calle. Tú dabas el ejemplo recién al comenzar de que ya en la noche tenemos más cuidado en salir y hay muchas encuestas que muestran que la gente sale menos en las noches, no usa los cajeros automáticos, tiene temor de andar en su auto porque hay encerronas y cosas que antes no ocurrían. Todo esto tiene un costo en bienestar, la gente disminuye su bienestar, su nivel de felicidad, por ponerlo en simple. Entonces esto tiene que tener un costo. Entonces dijimos, esto no es gratis, tratemos de cuantificarlo. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a mirar este tema. Hay 3 maneras de medir este costo, nosotros miramos una de ellas, que es mirar el costo económico, en tanto hay desembolsos, o sea, hay recursos que se gastan, productos de la delincuencia, que no se gastarían si no existiera la delincuencia. Por tanto, dejamos fuera las inversiones que no se realizan, pero también estamos dejando fuera, por ejemplo, que el restaurante que antes tenía lleno en la noche, ahora no tiene lleno en la noche y tiene, no sé, 80% de ocupación. Estamos dejando fuera también actividades económicas que se dejaron de hacer o que se interrumpieron porque la delincuencia hizo que, por ejemplo, los restaurantes cerraran más temprano. Perfecto. Esa actividad no la podemos cuantificar. O sea, se podría, pero no es el enfoque nuestro. Perfecto. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Y déjame darte un ejemplo, una analogía. Supón tú que empieza a aumentar el número de accidentes automovilísticos. Entonces, los autos que antes nos daban una prestación de muy buen nivel están todos abollados, etc. Entonces bajó la prestación. El nivel de prestación es más malo. Eso es pérdida de bienestar. Y para resolver eso yo tengo que contratar a alguien que esté desabollando y cambiando piezas y tenga un costo, nuevas piezas del auto, y además alguien tiene que dedicarse a reparar el auto. Bueno, esos recursos que destiné a reparar el auto podría haberlos evitado si no hubiera habido accidente. Entonces, para nosotros en este enfoque la delincuencia es como que me chocaron el auto. Perfecto. El auto bajó su nivel de prestación y tengo que repararlo. Y para eso tengo que gastar recursos que evitaría gastarlos si no existiera el choque, si no existiera el accidente. O sea, la reja que se le pone a la ventana, la alarma de la casa, las luces extra que se encienden cuando pasa alguien, ese tipo de cosas. Y son dispositivos que tú le agregas a tu casa. Piensa tú que yo le pongo alarma a la casa, pero el servicio, la prestación de vivienda que me da la casa no mejora. Yo podría ponerle una mejor calefacción y gasto en calefacción y mejoró el servicio que tengo.
¿no es cierto? La vivienda me está dando una mejor prestación. Pero ponerle alarma no mejora mi prestación. Ponerle alarma al auto no mejora la prestación del auto en tanto, ¿no es cierto?, algo que me permite para transportarme. Ponerle aire acondicionado, por supuesto. Pero que tenga que tenga, ¿no es cierto?, un traba volante para asegurar que no me lo roben, no mejora la prestación del auto. Por el contrario, además se ve feo. Además se ve feo. Pero yo tengo que gastar en eso y no mejoró la prestación. Entonces, en ese sentido, es un derroche de recursos. Pero tenemos a una persona desabollando un auto, arreglándolo. Esa persona, a lo mejor, supongo que fuera un excelente chef, haría excelentes comidas y mejoraría el bienestar de todos si él se dedica a hacer una comida exquisita. En vez de eso, tiene que estar desabollando el auto. Entonces, es un derroche de recursos socialmente. Ese es nuestro enfoque. Perfecto. Y cuéntame cómo ha evolucionado este número. Ya, lo que nosotros hicimos fue medir esto en una década, entre 2013 y 2022. Hay estimaciones anteriores que son también de periodos largos. Hay una de un profesor de la Universidad de Talca, pero que termina el 2014. Hay otras que son de otras fuentes, el BID ha hecho otras estimaciones y otros autores que son para años específicos. Entonces, lo que nosotros creo que agregamos es que miramos un periodo de largo tiempo y lo actualizamos. ¿Y qué observamos? Que el costo de la delincuencia, en tanto todos estos gastos que podríamos evitar si no existiera, este costo ha ido aumentando de manera bastante significativa. De hecho, entre 2013 y 2022 ha aumentado un 90%, midiéndolo en moneda del mismo poder adquisitivo, o sea, restándole la inflación. Solamente mirándolo en cantidad de dólares del mismo poder adquisitivo o pesos del mismo poder adquisitivo. O sea, hemos duplicado casi el gasto. Casi se ha duplicado. Y en el fondo hemos duplicado el gasto en prevenir la delincuencia, porque al final uno lo que trata de hacer, bueno, no solo prevenir, porque por ejemplo si uno le pone un GPS a un auto, no es para prevenir, es para que encontrar el auto una vez que lo hayan robado. Pero si uno le pone el arma a la casa o le pone el trabavolante, ¿no es cierto?, es para tratar de prevenir el robo. Los costos que nosotros cuantificamos son de 3 tipos de costos o de distinta naturaleza. El primer costo es lo que llamamos costos de anticipación. Y eso es que la gente, antes de que se produzca el delito, gasta en recursos para evitarlo, para disuadir el delito. Y ahí están las alarmas, los sistemas de monitoreo por GPS, están el transporte de valores en carros blindados, etcétera, etcétera, guardias de seguridad, etcétera. Esos son gastos que son de anticipación, previo al delito. El segundo tipo de gasto es un gasto que se produce como consecuencia al delito. O sea, una vez que se produce el delito, se producen gastos que no ocurrirían si no ocurriera el delito. Y aquí estamos contando lesiones. Las personas que tienen lesiones tienen que tratarse y eso tiene un costo. Aquí estamos contando... O sea, por ejemplo, a mí me asaltaron y me pegaron un cuchillazo, tengo que irme a... Tienes que ir a hacer una atención médica, exacto, que no ocurriría si no te hubiesen asaltado. Tal cual. Ahí están también, desgraciadamente, los homicidios. Son pérdidas de vida que no ocurrirían si no hubiera delito. Entonces son consecuencias del delito. Por ejemplo, producto de las violaciones y problemas de violencia intrafamiliar, hay que gastar plata, el Estado gasta plata, ¿no es cierto?, en tratar a las víctimas, etcétera. Entonces eso resulta después del delito. Y el último rubro es el rubro que nosotros llamamos gastos de respuesta, que es que la sociedad responde a esto gastando recursos para buscar a los delincuentes, perseguirlos y encerrarlos. Perfecto. Y esto principalmente es las policías, gendarmería, Ministerio Público, sistema de justicia. ¿Okay? Y esos son los gastos de respuesta. Ahora, estos gastos de respuesta obviamente que tenemos que tener mucho cuidado de prorratearlos porque Carabineros, por ejemplo, igual gasta recursos en el control del tráfico. Claro. Eso no tiene que ver con la delincuencia. Entonces prorrateamos cuánto de Carabineros se debe a los delitos de máxima connotación social y otros servicios no los consideramos. ¿Por qué? Porque igual tendría que haber Carabineros vigilando el tránsito. Entonces esos son los 3 tipos. Entonces nosotros observamos que ha aumentado mucho el costo de la delincuencia, casi se ha duplicado, y principalmente por los gastos de anticipación. O sea, los gastos de respuesta y los gastos de consecuencia han crecido, pero han crecido menos. ¿Ah? De hecho, si uno lo mide como porcentaje del Producto Interno Bruto, casi han estado estáticos, o sea, han crecido lo mismo que el Producto Interno Bruto. Mientras que los de anticipación han crecido mucho. Y eso es básicamente gasto que lo ha asumido el sector privado. Exacto, eso te iba a decir, porque uno tendería a pensar que el gasto de respuesta, que es en el fondo todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, con buscar a los delincuentes, en la medida que haya más delincuencia debería haber más gastos.
Eso como porcentaje del PIB no ha crecido. Eso se ha mantenido bastante estable como porcentaje del PIB. Los gastos de respuesta de la delincuencia como porcentaje del PIB han crecido más o menos entre el 2013 y 2022 un 18%, que es muy parecido a lo que ha crecido el PIB. O sea, como porcentaje del PIB se ha mantenido los gastos de respuesta en más o menos un 0,7-0,8% del PIB. Mientras que los gastos de anticipación pasaron de un 0,21 a un 0,90% del PIB. O sea, casi un 1% del PIB, casi 5 veces. Casi 5 veces. Casi 5 veces, ¿te fijas? O sea, el que está reaccionando a esto es el sector privado. El sector público se ha mantenido haciendo más o menos lo mismo. Y de alguna manera eso explica lo que vemos hoy día en la población pidiendo a gritos, digamos, ¿no es cierto?, que el Ministerio del Interior se haga cargo de los problemas, porque efectivamente no estamos gastando más recursos, no estamos destinando más recursos a este problema que la gente considera el número uno hoy día. La gente lo considera muy, muy importante. Piensa tú que hay un alcalde, el alcalde Tomás Bodanovich, que ha pedido que salgan los militares a ayudarle a controlar en su comuna el problema de la delincuencia. Un alcalde del Frente Amplio, que justamente es el Frente Amplio quien está absolutamente a favor del estallido social y todo lo que conocemos. Exactamente, entonces es como llamativo que Bueno, él es alcalde de una comuna que tiene un problema importante de delincuencia, que es Maipú, y está pidiendo que lo ayuden, porque no tienen los recursos. Y hay un diputado, el diputado Raúl Soto, ¿sí?, que dijo en una entrevista, dijo que salgan los policías y que disparen. O sea, un diputado del PPD. No estamos hablando de un diputado de los partidos de derecha, un diputado del PPD que dijo que salgan los policías y que disparen. Eso es reflejo de la frase exacta, fue algo así como que salgan y que salgan a matar. Eso fue lo que dijo, exacto. La tengo en alguna parte. Bueno, y eso es reflejo de lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo, por favor, háganse cargo de esto. Si realmente es un problema muy serio. Mira, en ADE, que fue hace pocas semanas, estuvo Iván Duque, expresidente de Colombia, así es, y Patricia Bullrich. Y los dos nos advirtieron, aquí estamos camino de que las bandas transnacionales se están tomando el país. Lo dijo Iván Duque, esto que están viendo ustedes, secuestros, extorsiones, etcétera, esto pasó en Colombia. Y ustedes van por el mismo camino. Esto ya no es un problema de delincuentes comunes que se han puesto más osados. Aquí se está infiltrando y se están enquistando bandas transnacionales. Estamos viendo cosas muy violentas, gente que aparece muerta en un hoyo, en un canal, debajo de 3 metros de tierra tapados con cemento. Esos secuestros, descuartizamientos, cosas que yo no me acuerdo haber escuchado antes la palabra descuartizamiento. No. De repente había un crimen pasional por ahí, exacto, pero era uno cada, no sé, 5, 10, 8 años, o sea, uno a las 500. Hoy día todos los días. Hoy día es todos los días. Balas locas que matan niños. Entonces, estamos frente a un problema bien serio. Y si esto se empieza a enquistar, yo creo que ya se está enquistando en algún grado, pero si se sigue enquistando, llega un momento en que no lo podemos resolver fácil. O sea, una vez que se enquista y que se produce corrupción a nivel de las policías, del sistema judicial, ¿cómo lo elimina? El país realmente se queda, digamos, sin Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se corrompe y por lo tanto no hay justicia. Que la justicia es el que pega más fuerte. En esa dirección vamos. Justamente pensando en eso, mira, hay un tema que a mí me confunde un poco. Hay algunos, hemos escuchado a la ministra del Interior diciendo que la delincuencia ha caído en Chile. La hemos escuchado en varias ocasiones, no es una sola ocasión. Hay otros ministros que han dicho lo mismo, el ministro de Justicia. Y que en realidad lo único que ha cambiado es el tipo de delincuencia, que hoy día es una delincuencia quizás un poquito más fuerte, digamos, ya no es el hurto es que no me amedrentan, digamos, sino que es que inmediatamente van con un cuchillo, con una pistola, ¿no es cierto? Pero no es la sensación que tenemos los chilenos. Yo no me acuerdo de la época universitaria, ni después, ¿no es cierto?, 20 años atrás, que estuviéramos en un nivel en que uno para llegar a la casa, ¿no es cierto?, tuviera que estar vigilando para todos lados o caminando en la calle, mirando para todos lados, excepto algunos lugares del centro,
porque lo iban a asaltar. Me da la sensación que sí hay más delito y que puede ser que ya la gente ni siquiera denuncia. Mira, yo creo que, lo que tú estás describiendo es precisamente lo que muestran los datos. Nosotros, para motivar el estudio, partimos en la primera parte haciendo una descripción de cómo está la delincuencia en Chile. O sea, miramos los datos y, digamos, contextualicemos esto. ¿Por qué esto es un tema importante? Bueno, porque a la ciudadanía le preocupa, pero miremos los datos, ¿qué está pasando? Y efectivamente los datos duros muestran que los porcentajes de victimización, esto es la gente que ha sido víctima de algún delito, en realidad no han aumentado significativamente, incluso en algunos años caen, se mantienen bastante estables o aumentan muy poco. Lo que sí sube mucho es la sensación de inseguridad. O sea, si tú le preguntas a la gente, ¿usted cree que usted va a ser víctima? Sí. ¿Usted cree que la violencia y la delincuencia en Chile ha aumentado? Sí. Porcentajes importantes de personas dicen que sí, que ha aumentado. Entonces, eso nos generó un puzzle, porque los datos duros no muestran que haya aumentado tanto la delincuencia como la sensación de inseguridad. Entonces, pusimos a escarbar un poco más y efectivamente lo que pasa es que han aumentado mucho los delitos más violentos. Por ejemplo, las muertes cada 100.000 habitantes ha subido de 4,1 el 2021 a 6,7 el 2022, bajó un poquito el 2023 a 6,3. O sea, han aumentado mucho los casos, digamos, de muertes y cosas por el estilo. Los delitos que tienen que ver con la ley de armas, o sea, tenencia ilegal de armas y cosas por el estilo, han subido de 2,7 el año 2015 a 5,5 el 2022. Y si tú miras en algunas encuestas resultados bien específicos de años que van cambiando, nosotros tenemos una encuesta que la mostramos aquí en el estudio, que es la encuesta de percepción de problemas y los problemas que más aumentan según la gente entre el año 2016 y 2022, o sea, en las últimas 4 encuestas. Esta es una encuesta que realiza el SENDA, el servicio que tiene que ver con prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, balaceras y acciones violentas con armas de fuego en su barrio. Ese sube tremendamente rápido. Suben también fuerte los asaltos o robos en las calles, robos en las casas menos y tráfico de droga menos, y otros se quedan muy estables. Eso es lo que la gente observa, es quizás no más delitos, pero delitos mucho más violentos, mucho más impactantes, que causan mucho más conmoción pública. Y eso es lo que vemos hoy día en los noticieros. Exactamente, o sea, todas las mañanas tenemos la noticia de ya no es hubo un portonazo. ¿Cuántos portonazos? Lo mismo con los casos de personas encontradas muertas en distintas partes, tiradas en distintas partes. Esto nos lleva a pensar, si es que estamos hablando de una delincuencia más dura, de un crimen organizado, que es lo que dijo Iván Duque y lo que dijo la Patricia Bullrich. Entonces, en el fondo, no estamos invirtiendo lo mismo en seguridad, estamos invirtiendo menos en términos relativos, porque se supone, ¿no es cierto?, si uno comparara cuántos recursos debería destinar a investigar una sociedad criminal versus a alguien que hace carterazos, ¿no es cierto?, uno debería pensar que es mucho menos lo que uno gasta en un carterazo que lo que debería gastar en una sociedad criminal. Si es que el número de casos de delincuencia está más o menos constante, pero es mucho peor esta delincuencia, estamos gastando menos por delito, digamos, de igual magnitud. No sé si me entiendes el concepto. Entiendo la pregunta, pero no estoy seguro cuál debiera ser el enfoque. Yo creo que tiene que ser un tipo de mecanismos o digamos, políticas de seguridad distintas, no necesariamente más caras. Nosotros no nos metemos en el estudio a analizar cuál debiera ser la política correcta, porque esto es más eficiente, más efectivo. Eso no lo sé. Lo que sí sospecho es que quizás nos falta inteligencia para enfrentar esta nueva realidad, nos falta inteligencia a nivel de policías y de otros organismos. Habría que pensar, ¿no es cierto?, dada esta nueva realidad, cuál es el tipo de políticas que hay que implementar. Y yo ahí no me meto, no soy experto en seguridad. O sea, claramente uno tendría que aprender por ejemplo, acaba de estar acá el alcalde de Medellín que nos cuente qué hicieron en Medellín, porque en Medellín lograron hacer retroceder a la delincuencia. Habría que ir a Nueva York a preguntarle a la gente que trabajó con Rudolph Giuliani en los años fines de los 80, comienzos de los 90, que limpió la ciudad de delincuentes.
Entonces, y fue bastante rápido eso. Y fue muy rápido. ¿Cómo se hace? No lo sé. A lo mejor no hay que gastar más, hay que gastar mejor. Pero ahí no me atrevo a opinar porque es un área que cómo se hacen estas políticas no lo sé. Lo que sí creo es que hay que cambiar de políticas y posiblemente necesitamos políticas distintas. Tú en este estudio hacen referencia a bastante bibliografía respecto de otros estudios. Te hablaste del estudio del Banco Mundial. ¿Hay estudios que hablen de cuánto te puede afectar el crecimiento económico, los niveles de delincuencia? O sea, por ejemplo, si en Chile no existiera, pues ya sabemos que un 0,9, ¿no es cierto?, lo que está gastando más o menos el país, un 0,9% del PIB, en delincuencia. Y por lo tanto no podría decir 0,9 del PIB, el ministro de Hacienda quiere recaudar 1,5, o sea, no es menor la cantidad que se está gastando, que estamos gastando los privados especialmente, ¿no es cierto?, en tratar de prevenir los efectos de la delincuencia. Pero ¿habrá algún estudio que hable respecto de cuáles sean los efectos sobre la tasa de crecimiento? No sé si el BID o el Banco Mundial, que han hecho estudios, o algunos investigadores, ¿hacen alguna relación entre tasa de homicidio y caídas en tasa de crecimiento? Uno, naturalmente y en forma intuitiva, tiende a pensar, por algo existe hay varios índices de mejores ciudades donde invertir, que tienen mucho que ver con calidad de vida, y entre eso, poder salir en la noche es una de las cosas que preguntan, cantidad de homicidios por número de habitantes, etcétera. ¿Hay algo de eso? O... A ver, sin duda que hay literatura que cuantifica el impacto de la delincuencia en el crecimiento. Nosotros no lo investigamos, yo no lo he investigado. He visto algunos trabajos, hay uno que lo hizo una colega de Clapes, antes de venir a Clapes, cuando estaba, si no me equivoco, en Horizontal, que cuantifica el impacto en el crecimiento, pero se puede hacer. Ese estudio se puede hacer, yo no lo he visto. Déjame corregirte en algo que mencionaste. El sector privado está gastando un 0,9. Solo PIB, el sector privado. Pero la economía como un todo, incluyendo el sector público, y una parte de un costo que no lo asignamos ni al privado ni al público, y te voy a explicar al tiro cuál es. En total estamos gastando un 2,1% del producto en temas relacionados con delincuencia que podríamos ahorrar si no existiera la delincuencia. O sea, 1,5 veces la reforma tributaria. Bueno, no sé cuánto es la reforma que están apuntando hoy día, pero 1,5 estamos bajando. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de más o menos 6.500 millones de dólares el año 2022, que es lo que nosotros calculamos, que es más o menos la exportación de todo el sector de salmón. Toda la industria de salmón exporta más o menos 6.000 millones de dólares el año 2022. Es 4 veces lo que, según DIPRES, se gasta en defensa. O sea, es un monto grande. De ese monto, más o menos la mitad la pone el sector privado, la otra mitad la está poniendo el Estado en estas partidas que, digamos, policías, tribunales... Que al final es el sector público, privado, etcétera, porque nosotros financiamos. Exactamente. Hay una parte en el medio que nosotros no la atribuimos ni al sector privado ni al sector público, que es, por ejemplo, el costo que tiene para la sociedad la pérdida de vidas humanas. Ya. Ese tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? ¿Cómo lo cuantificamos? Bueno, esa persona, al perder la vida, dejó de producir lo que podría aportarle a la sociedad con su trabajo los años de vida que le quedaban. ¿Te fijas? Eso no se lo puedo asignar ni al sector privado ni al sector público. Por ejemplo, las pérdidas de ingreso salarial, o sea, de trabajo, de ingreso autónomo de personas que están recluidas de libertad. No aportan, de hecho son un costo. Gastan, y gastan más que los colegios. Gendarmería gasta en ellos, pero no aportan a la sociedad con su trabajo. Bueno, ese costo no lo atribuimos ni al privado ni al público. Entonces, por eso es que nos suma el 2,1 los porcentajes del gasto público y gasto privado, porque queda este componente en el medio, que no es menor y que son difíciles de asignar. Perfecto. Pero en total, como sociedad, estamos gastando en delincuencia, en delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar, delitos que tienen que ver con violación a la ley de armas, estamos gastando un 2,1% del producto. No estamos tomando aquí robos de, ¿no es cierto?, gargantillas, estamos tomando delitos que a la gente le preocupan.
Y es bastante plata. Es mucha plata, o sea, esto es como cuando uno dice, si se portaran bien los niños no tendría que contratar a alguien que los vigile. Bueno, claro. Eso es. Si no me chocan el auto, no tengo que gastar esa plata en arreglar el auto. Exactamente. Eso es. Y lo malo es que estamos internalizando todo esto. Antes de ir al tema de internalizar, te hicieron una entrevista en una radio, una entrevista radial, y me llamó la atención la pregunta que te hicieron las conductoras del programa. Eran 2 conductoras, por lo menos en el video se veían 2 conductoras, y te dicen, bueno, pero al final la delincuencia genera crecimiento. Dicen, al final, ¿no es cierto?, hoy día existe, si no existiera delincuencia no existiría una industria de seguridad, no existiría una industria de GPS, de alarmas, de ¿cómo se llama?, de videos de estos que se ponen en la casa, claro. Y me llamó la atención porque yo me acuerdo cuando yo era muy chiquita, estaba el PEM y el POG. Para aquellos que se me cayó el carnet, yo ya lo sé, no importa, pero el PEM y el POG eran los programas de gobierno para paliar las altas tasas de desempleo de los años 80, ¿cierto?, de la crisis bancaria. Y yo me acuerdo haberle preguntado a mi papá, sí, pero papá, si estas personas, porque los mandaban a barrer la calle, si estas personas están barriendo la calle, están generando crecimiento. Yo no sé quién me hacía pensar en eso cuando era chica, pero bueno. Y mi papá me decía, no, porque podrían estar dedicando su actividad a algo mucho más productivo. Entonces, quiero que nos expliques un poquito por qué, porque uno tiende a pensar en forma natural, bueno, pero algo se está generando con esto, algo se está aportando. A ver, voy a volver al ejemplo que hicimos al comienzo. Supongo que hay muchos choques y los autos se abollan, están todos abollados. Entonces, claro, se va a generar una industria de desabolladura. Y tú dices, ese señor está haciendo algo, está desabollando un auto que si no estaría abollado para siempre. Está bien, pero si no hay choque, no necesito el desabollador. Y ese desabollador se podría dedicar a otra cosa. Y esa otra cosa agregaría valor, porque fíjate lo que hace el desabollador. Vuelve el auto a su estado natural anterior al accidente. Y una vez que terminó su trabajo, el auto es el mismo que estaba antes del accidente. El auto no vale más, ¿no es cierto? Por muy bien que haya hecho el trabajo, no vale más de lo que valía antes del choque. Entonces, a la sociedad no le agregó nada. Lo que hizo fue reconstruir una pérdida. Un traspaso de recursos. Bueno, ese recurso, ese hombre desabollando durante 8 o 6 horas, podría haber hecho otra cosa. Y esa otra cosa podría haber aumentado el bienestar. Entonces, vuelvo al ejemplo. Supón tú que él fuera un gran chef y en vez de estar desabollando pudiera hacer comida. Bueno, todos seríamos más felices comiendo más y mejor. Entonces, ese es un poco lo que ocurre. Es cierto, se desarrolla una industria. Por ejemplo, puede haber una tremenda industria que pone rejas en las casas. Entonces hay mucha gente soldando, pintando las rejas, mucho trabajo. Pero ¿qué le agregó la reja al servicio de la casa? En tanto yo quiero tener más metros cuadrados, mejor calefacción, en fin, mejor aislación. El servicio habitacional no me mejoró. De hecho, hasta alguien podría decir, mire, la vista ahora es más mala, me bloqueó la vista esta reja. O sea, si no hubiera delincuencia no necesitaría reja. ¿Qué le agrega al servicio de prestación de transporte de un auto el que tenga alarma? ¿Qué es lo que le agrega que yo le ponga un trabo volante? Nada. Entonces gasté recursos, gasté un fierro, le puse una chapa, en fin, gasté recursos en algo que no agregó valor a la prestación del servicio que da. Entonces, en ese sentido es un derroche, ¿te fijas? Podríamos, esos mismos recursos, la misma mano de obra, esos mismos recursos de fierro, soldadura, dedicarlos a otra cosa, a hacer un edificio. Entonces después tenemos un edificio que antes no teníamos. Perfecto. ¿Sí? Y se me fue la pregunta que tenía. Tenía una pregunta justamente respecto a eso, pero pasémonos a otro tema. La delincuencia, tuvimos a una ex comentarista de farándula, ¿no es cierto?, que alguna vez dijo, ¿a quién le importan los ¿cómo se llaman? Los atentados a los autos, ¿no es cierto?, solo al barrio alto. No le importa a la gente no le afecta la delincuencia, a quien le afecta solo al barrio alto.
Y me da la sensación que es al revés, que el barrio alto sí le afecta, pero tiene más recursos como defenderse. ¿Tienes algo de eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Es real? ¿No es real? A ver, no he analizado el tema, no he puesto números sobre la mesa, pero la lógica le dice a uno que claramente es al revés. La delincuencia es muy regresiva, porque finalmente la gente del barrio alto tiene recursos. En el extremo podríamos terminar como ocurre en algunos países, ¿no es cierto?, donde hay mucha delincuencia, en Colombia y en otros, en que el tipo va en un helicóptero y lleva detrás una guardia personal armada que lo protege. O sea, al final gasta recursos en protegerse. Es un derroche de recursos, pero su bienestar no cambia tanto. En el sector alto de la ciudad, donde está la gente con más recursos, tenemos, ¿no es cierto?, mejores sistemas de alarma, tenemos un guardia en la esquina, podemos tener mecanismos que nos protejan mejor. Pero ¿qué pasa en los barrios periféricos? El que está en el barrio periférico, que es gente de bajo ingreso, ¿no es cierto?, esa persona no tiene cómo protegerse, tiene al delincuente 2 cuadras más abajo que está traficando con droga, tiene el riesgo de que su niño, su hijo, su hija caiga en esta red, etcétera. O sea, es muy regresivo. Volvamos al ejemplo que tú decías de los autos. Es cierto que a lo mejor una persona de altos ingresos tiene un auto y me le robaron la rueda de repuesto. ¿A quién no le han robado la rueda de repuesto estos días? Ya, pero puedo comprarla, puedo reponerla. Y la rueda de repuestos como porcentaje de mi patrimonio o de mi ingreso es un monto que lo puedo enfrentar. Una persona de bajos ingresos que hizo un esfuerzo tremendo en comprarse el auto, cuando le roban la rueda de repuestos le complica mucho la vida. Cuando le roban el auto por una encerrona a una persona que tiene, ¿no es cierto?, un único vehículo con el que trabaja, le complica mucho la vida. Entonces yo creo que es al revés, es regresivo. La delincuencia es mucho más dura para la gente de bajos ingresos, porque la tiene en su barrio, la tiene donde está viviendo, están sujetos sus hijos, su familia a un problema comunal, de barrio mucho más fuerte, y cada pérdida de algún bien por robo para el patrimonio o para el ingreso familiar significa un porcentaje mucho menor. Entonces, si a nosotros nos preocupa, ¿no es cierto?, que este país le entregue mejor calidad de vida, especialmente a la gente con menos recursos, este debería ser un tema, además, mucho más importante, especialmente para la gente con menos recursos. Sin duda, a mí me llevó a investigar esto precisamente por esa preocupación, porque la pérdida en calidad de vida es mucho mayor para la gente de bajos ingresos. Es gente que llega de noche a su casa después de andar muchas horas en locomoción pública, tiene que caminar de noche 2, 3, 4 cuadras para llegar a su casa. En fin, la gente más pudiente finalmente, ¿no es cierto?, la va a buscar alguien en un auto, tiene más mecanismos de protección. No digo que le guste la delincuencia, a nadie le gusta, pero son menos vulnerables. El sector pudiente tiene más mecanismos de protección. La gente de escasos recursos... Y probablemente también gasta mucho más en prevenir que... Puede prevenir, puede poner la alarma a la casa, puede finalmente poner una reja de varios metros de altura, en fin, puede buscar. Hay gente que puede blindar el auto, ¿no es cierto? Hay servicios para blindar vehículos. Vale bastante plata, yo no lo podría pagar, pero hay gente que lo puede pagar, ¿no es cierto? Y que además requiere un auto más o menos grande porque... No, un auto especial porque además es muy pesado el blindaje. Entonces tiene que ser un auto grande con un motor grande, etcétera, pero lo pueden pagar eventualmente. La gente que tiene un auto más barato y que vive en sectores periféricos no puede blindar el auto. Entonces está expuesto a encerronas y cosas por el estilo. Sí, mira, hablando de autos, y esa era la pregunta que se me había ido y volvió. Hay una discusión a nivel de economistas respecto de el costo de la delincuencia en términos, por ejemplo, de los robos. Y una de las discusiones es si el robo genera una pérdida de recursos o es solo una transferencia de recursos. Primero, ustedes, dentro de los costos, ¿está considerado la pérdida, por ejemplo, de los robos o no están considerados los robos en general? Solo la parte más de delincuencia con alta connotación social. Y lo segundo es, ¿cómo ves ese tema? Yo lo leí, me llamó la atención, encontré que ambos tenían un punto, digamos. Hay favor, yo creo que no es solo una transferencia de recursos, que efectivamente hay una transferencia no acordada de recursos, porque cuando me roban yo le transfiero mis recursos, pero no porque quiero, pero también hay una pérdida entre medio. ¿Cómo? A ver, nosotros en el estudio no incluimos los robos. ¿Por qué? Porque efectivamente el robo tiene un componente de transferencia.
Vale, es decir, si yo te robo a ti un billete de 20.000 pesos, tú perdiste 20.000 pesos, pero yo gané 20.000 pesos. Por lo tanto, es como un juego sociedad, suma cero. claro. La sociedad no ha perdido, lo que pasa es que cambió la propiedad de los 20.000 pesos. En el caso de los robos de vehículos y otros bienes, puede haber una pérdida social en el siguiente sentido. Supón tú que yo te robo el computador. Tú perdiste un computador y yo gané un computador. Pero tú perdiste mucho trabajo que estaba dentro de tu computador, muchas cosas que estás elaborando y que tú entiendes y que para ti tienen valor, y que al quien te lo robó no le formateo el disco duro y salgo y lo vendo. Te robo el celular, alguien ganó un celular y alguien perdió un celular, pero el que lo perdió todos sus contactos. Entonces, en ese sentido hay una pérdida social, ¿ya? Perfecto. Pero hay una transferencia asociada. Entonces, la pérdida social no la podemos medir, nos hubiera gustado medirla, pero si nos ponemos pero bastante más difícil. Es muy difícil. Y si nos ponemos a medir como costo social la transferencia misma, es suponer que el celular robado desapareció o que el computador robado desapareció. Y lo cual tampoco es cierto. No es cierto. Entonces nosotros no lo medimos, pero es una discusión que está en la literatura y que tiene que ver con cómo incorporo yo el elemento de que el valor del bien robado, solo por ser robado, bajó. Es menor que, claro. Te fijas, un auto, por ejemplo, normalmente un auto robado, ¿qué significa? Que como la transferencia es incompleta, va a tener papeles truchos, se va a falsificar la documentación, va a ir a un mercado donde se va a transar a un precio menor, porque todo el mundo sabe que viene después de ser robado. Te fijas, lo pasan por algún paso fronterizo y se lo llevan a otro país y allá se vende. Entonces, pero la transferencia hizo, por ser una referencia incompleta, hizo que el valor de mercado de ese bien cayera. Entonces, esa es una discusión que uno podría tratar de estimar eso, pero es bien complejo. Entonces, nosotros no medimos, no ponemos en nuestro estudio el costo de los bienes robados porque hay una transferencia de por medio. Lo cual nos lleva a que este 2,2% que hablábamos recién es mucho mayor, digamos. O sea, nosotros hacemos una estimación de un valor que, lo decimos en el trabajo, es una cota inferior. ¿Por qué? Porque incluimos solamente aquellas partidas que nos sentimos razonablemente confiados que están bien medidas, y cuando tenemos que hacer algún supuesto para hacer un cálculo, hacemos el supuesto más conservador posible. Entonces, sin duda que es de 2,1% hacia arriba, y de hecho otros estudios tienen montos mayores. El BID calcula un 2,42 para el año 2010, estamos hablando hace 14 años atrás. Que ustedes calculaban en ese momento, ¿cuánto? Nosotros partimos el 2013. Ya. Ellos calculan un 2,42 del PIB el año 2010 y nosotros partimos el 2013 con un 1,4. Perfecto. ¿Te fijas? O sea, los estudios es difícil compararlos. Sí, no, claro, pero por regla 3 uno supondría que es bastante más lo que estarían... Claro, si el estudio del BID se actualizara con el mismo crecimiento que nosotros tenemos entre el 2013 y el 2022, tendrías que multiplicarlo por 2, estaríamos hablando de un 5% más o menos. Perfecto. Para otros países se han hecho estudios que calculan un 6%, cosas de ese tipo. Países desarrollados. Sí, países desarrollados tienen bastante más gasto. ¿Ese gasto tiene que ver con que las personas son más ricas? No, yo creo que habría que ver la metodología exacta de qué incluyó cada autor y en qué periodo lo midió. Entonces, si tú me fuerzas un poco la mano, yo te diría, mira, el estudio nuestro hay que mirarlo de la siguiente manera. Más que la cuantía puntual, si es 2,1, 2,2, 2,3, yo creo que lo importante es la evolución. Nosotros estamos tranquilos de que nuestro cálculo es muy conservador, y por lo tanto es más de 2,1 de todas maneras. Lo importante, y esas son las dos conclusiones más importantes para nosotros, es ha crecido de un 1,4% del PIB el año 2013 a un 2,1% del PIB el año 2022. O sea, se multiplicó por 50%. Y ese aumento lo ha pagado principalmente el sector privado. Perfecto. Y justamente hablando de eso, voy a leer acá. Tú escribiste una columna que se llama Seguridad privada, síntoma de un Estado fallido. Lo que tú dices, y leo, dice, la seguridad como la administración de justicia y otros son, por esencia, bienes públicos que deben ser provistos por el Estado. Para esto, la sociedad le entrega al Estado el monopolio de la fuerza y le permite cobrar impuestos. Eso es lo que sabemos todos los que pagamos impuestos sabemos que al final nosotros contratamos a una gerencia, ¿no es cierto?, que nos administra el país. Y esa gerencia tiene una parte que va rotando y una parte que no rota, una parte que es el Estado, la otra parte que es el gobierno.
Y una de las funciones que tiene, que le delegamos como gerentes generales, ¿no es cierto?, es que nos tiene que proveer seguridad. Seguridad interna, que sería contra la delincuencia, y seguridad externa, guerra. Y cuando el Estado no puede proveer este y otros bienes públicos básicos, tenemos un Estado fallido. Tú hablas de Estado fallido, que a mí me parece un término súper correcto, pero fuerte, doloroso de alguna manera. El Estado chileno parece retroceder e ir perdiendo terreno en este frente mientras la delincuencia avanza. Cuéntame un poquito, efectivamente es la sensación que tú tienes y quizás yo te voy a dar un par de ejemplos que se me vienen a la mente. Cuando nos dijeron esta ley, ¿no es cierto?, que tenemos que grabar los vidrios del auto. Debo reconocer aquí que yo no los he grabado en rebeldía directamente, porque encuentro que yo no tendría por qué grabar los vidrios de mi auto si es que aquí hay un Estado que no está cuidando de que no me roben el auto. Robar el auto es como decirle a la gente, ¿sabe qué? Para que no lo asalten, no salga a su casa. Es lo mismo. Exactamente, eso es. Entonces, perdón, pero a mí no me parece racional decir que política de Estado sea no salga de su casa para que no la asalten. A ver, tú estás tocando un tema que es muy importante. Yo escribí esta columna a raíz de que salieron, en diferencia de días, varias noticias. Entonces, recopilé lo de los grabados de espejo y las junté. Había una noticia que fue que en marzo se legisló y se aprobó una ley, que es la ley 21.659, que regula la industria de la seguridad privada. Dice, mire, usted tiene que contratar guardias y los guardias tienen que estar entrenados, etcétera, etcétera. Regula cómo se va a administrar la seguridad privada porque es una industria que ha crecido y hoy día uno encuentra guardias privados en muchos sitios. Claro, hay guardias privados que son armados y otros que no son armados, dependiendo de la industria. Claro, entonces se reguló. Esto todavía no está en aplicación porque falta un reglamento, pero se reguló y uno lee la noticia y dice que bueno, que se regule, me parece muy bien. Entonces, que la industria de la seguridad privada esté regulada me parece muy bien. Segunda noticia, sale que a raíz de robos de cobre y cosas por el estilo que han pasado, y apoyándose en un decreto de hace ya bastantes años, del año 81, entonces la autoridad le exige a las mineras medianas y grandes que tengan seguridad. Y les dice, mire, usted tiene que tener seguridad y tiene que tener estos requisitos y tiene que, ¿no es cierto?, supongo yo, no me leí el detalle, pero si viene un tren cargado, porque hemos visto robos de cobre, tiene que llevar guardias armados arriba, etcétera, etcétera. Esa fue la segunda noticia y las mineras dijeron, no, pues señor, porque esto es un costo, me está imponiendo. Dice que es una industria estratégica. Es una industria estratégica, hay que protegerla, pero esa protección tiene que pagarla el privado, el dueño de la empresa. Y las empresas mineras dijeron no, y iniciaron un proceso, digamos, legal. Tercera noticia fue que el Tribunal de la Libre Competencia está poniéndole restricciones y está investigando una posición de mercado dominante en algunas empresas portuarias, que producto de los robos en los puertos y de los containers, etcétera, empezaron a poner más seguridad y empezaron a cobrarle a las empresas exportadoras e importadores o lo que llamaron un fee, un derecho por seguridad. Y entonces los exportadores e importadores dijeron, no, me está cobrando un derecho, ¿por qué? Porque usted tiene un monopolio, porque es el único puerto y tengo que pagárselo. Entonces se metió el Tribunal de la Libre Competencia. Entonces esos tres ejemplos, más el grabado de patentes, me hizo pensar, a ver, es que aquí estamos teniendo un problema, estamos privatizando la seguridad. Entonces todos estos litigios pueden ser bien fundados, pero todos estos litigios nacen de que el hecho de que el sector privado está tomando un rol importante en proveer seguridad, en guardias de seguridad, a través de que se le está exigiendo que las empresas estratégicas tienen que tener guardias, lo exige la autoridad, a través de que un puerto con justa razón pone mecanismos de seguridad que le cuestan plata y por lo tanto se lo cobra a sus clientes, y finalmente nos exige, vaya a grabar usted los espejos de su auto para que no se los roben. Entonces uno dice, a ver, suena como, a primera lectura suena, qué bien que se regulen estas cosas, pero un momentito, la seguridad es un servicio que tiene que prestar el Estado. ¿Por qué tengo que grabar yo los espejos de mi auto para que no me los roben cuando tendría que
el Estado asegurarme que no me lo roban. Entonces la siguiente medida, a ver, señor, ¿tiene que poner alarma en su casa? Señor, ¿tiene que enrejar su casa? ¿Me van a exigir que yo enreje mi casa, que yo ponga alarma en mi casa? ¿Va a ser obligación tener cámaras de televisión? Entonces, a ver, aquí hay algo raro. Y lo estamos normalizando, nos está pareciendo normal esto de que el sector privado se proteja. La seguridad tiene que proveerla el Estado, para eso pagamos impuestos. ¿Te fijas? Entonces, hay algo ahí conceptualmente que está mal, la gente no reacciona, porque es muy difícil organizar una asociación de automovilistas. Pero las empresas privadas reaccionaron porque tienen un gremio, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, esto está mal. Claro, si nos organizáramos los 7 millones, bueno, no somos, o sea, hay 7 millones de vehículos más o menos. Si nos organizáramos todos los dueños, podríamos tener una asociación y alegar, pues esto no está bien. ¿Por qué me internalizan a mí el costo de la seguridad cuando la seguridad tiene que proveerle al Estado? Como además, si de algo sirviera grabar los vidrios. Se van a robar el auto completo. Exactamente. Ya. O sea, efectivamente, estamos hablando de un Estado fallido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo no soy experto. Desde el punto de vista económico. No desde el punto de vista de... Ya, yo no soy experto en seguridad, así que no sé cómo se arregla esto. Pero sí sé, como economista, que es muy importante arreglarlo. ¿Por qué? Porque para que los países prosperen, se necesitan ciertos prerequisitos. O sea, podemos tener buenas políticas, por ejemplo, un banco central autónomo que baja la inflación, fantástico. Podemos tener una buena supervisión bancaria para que los bancos sean sólidos y no tengamos problemas de crisis financiera, fantástico. Pero antes que eso, tenemos que tener un Estado de Derecho, que se respete el derecho, que se respete la propiedad privada, y tenemos que tener reglas mínimas. Una de esas reglas mínimas es que haya seguridad. Fíjate que son cosas que de repente pasan por alto, pero la usurpación de terrenos es una cosa que está como en todos los días, se usurpa el terreno y no se reacciona. Usurpar un terreno es violar la propiedad privada. Es un robo. Un robo, te fijas, el señor de apellido Correa, que digamos fue víctima de un sicario, ¿por qué? Porque le habían usurpado su terreno, había una toma en Concón, creo que era, no me acuerdo, y fue un sicario y lo mató. Dice, a ver, ¿qué está pasando? Si yo soy dueño de mi terreno, no puede llegar alguien y tomárselo. Bueno, las usurpaciones de terreno están ocurriendo y el Estado no es capaz de garantizar mi propiedad privada protegiendo eso. Y me tengo que defender yo, tengo que poner yo guardias armados defendiendo mi terreno. Ahí hay algo que no está bien. Entonces, si no están esas condiciones básicas, Estado de Derecho, que se respete la ley, seguridad, no va a haber crecimiento. No va a ocurrir. A esas alturas da lo mismo que haya o no haya un banco central autónomo, porque eso viene después. En las condiciones básicas, prerequisitos son Estado de Derecho, seguridad y otros. Eso tiene que proveerlo el Estado. Después vienen las políticas económicas que nos van a llevar a un mayor desarrollo. Por lo tanto, nos faltan las políticas económicas para un mayor desarrollo y nos faltan las higiénicas, digamos. Estamos perdiendo terreno en esas condiciones que no era Chile así hace 15, 20 años. Así es. Era un país seguro, hoy día no lo es. Yo creo que, lamentablemente, Leonardo, nos deprimiste. Bueno, no era la intención. No, yo sé. Obviamente es un tema que nos preocupa a todos porque justamente es un tema que nos deprime. O sea, hoy día en una discusión, cuando alguien dice, no, a mí no me han robado el auto y no me ha pasado nada en estos últimos 10 años, es como... Es sorpresa que no haya pasado nada, no es sorpresa que te haya pasado algo. Y yo creo que eso claramente está mostrando que estamos viviendo en un país distinto y un país peor, porque no es distinto lo importante, lo que es importante es que es un país peor. Así que bueno, tendremos que empezar a aplicarnos ahora a ver qué podemos hacer contra el crimen. De hecho, de alguna manera he estado mirando justamente qué hicieron los países que fueron exitosos en ese tanto, y porque al final... tiene mucho que ver, me da la sensación, y aquí te dejo esto como una idea, me da la sensación que se parece mucho al tema de las inversiones. El crimen organizado busca dónde ubicarse y probablemente responde a incentivos. Se va al lugar donde es más fácil comprarse a la gente, comprarse los poderes del Estado. Algo hicimos, algo cambiamos, algún incentivo cambiamos que decidieron venirse para Chile. Así que creo que por ahí podríamos pensar en qué incentivo les ponemos para que ahora se vayan.
Bueno, yo aplicaría mano dura, la verdad. Bueno, ese es uno de los grandes incentivos, ¿no es cierto? Es lo que quiere la gente. O sea, estamos viendo una situación bien, digamos, interesante en que hay una minoría, porque estamos hablando de un grupo muy chico, que tiene a la gran mayoría asustada y encerrándose. Y esa gran mayoría está pidiendo a gritos que a la minoría la saquen. Claro, lo que pasa es que es una minoría organizada contra una mayoría no organizada. Claro, eso pasa muchas veces, ¿no es cierto? Organizar a un grupo muy grande de gente tiene un costo transaccional muy alto. Pero yo creo que lo estamos pidiendo a gritos. O sea, lo están pidiendo los alcaldes, lo están pidiendo los senadores, diputados, en fin. Si esto, piensa tú que al canciller le hicieron una encerrona llegando a su casa. A Alberto Fuenlabra le hicieron una encerrona. Claro, él anda con guardaespaldas, pero le hicieron una encerrona llegando a su casa un día, no sé, venía de una comida, en fin, ya se nos olvidó. ¿Ah? Y él se salvó porque va con guardaespaldas. Claro, y no cualquier guardaespaldas, por cierto. El presidente nos dice que él puede caminar por la Plaza Brasil muy tranquilo, que es muy... Bueno, yo también caminaría tranquilo si ando con guardia. Si y guardaespaldas. Él anda con guardaespaldas, pues él no anda solo, pero preguntémosle a los ciudadanos si pueden caminar por la Plaza Brasil solos, tranquilos, a las 12, 11 de la noche. No Ciertamente pueden. No pueden, exactamente. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Creo que nos queda harto trabajo por delante. Y además nos queda no solo ver cómo dar vuelta a esto, reversar esto que nos ha pasado, sino también medir para que no nos vuelva a pasar. Yo creo que es importante aprender de las lecciones. Cuesta aprender de las lecciones antiguas, pero uno debería aprender y leer más historia para no repetir los mismos problemas. Muchas gracias por estar aquí esta mañana de lunes helada. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, quieren mandárselo a un amigo, quieren enviarlo a algunas personas, pueden entrar a icaretv.cl y como siempre agradecerles y decirles que nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que tengan una linda semana.